Los Estados Unidos y China son probablemente las dos naciones más poderosas del mundo. Según muchos, serán los ejes principales de una nueva Guerra Fría. No obstante, lo cierto es que esta relación no siempre fue así. Hubo un tiempo en donde las cosas fueron muy diferentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, un enemigo en común hizo que estos dos países se unieran para derrotarlo y ponerle un fin a la campaña de terror y muerte que estaba llevándose a cabo en el territorio asiático. De todas formas, aún siendo aliados, las fricciones que se produjeron entre ambos fueron un presagio de cómo evolucionarían sus relaciones. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca del momento en que China y los Estados Unidos se aliaron para enfrentarse al Imperio de Japón. Si bien para la mayoría de los historiadores la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 con la invasión de Polonia por la Alemania nazi, si fueras a preguntarle a la población china de esa época, probablemente hablaría de otra fecha. En 1937, las tropas de Japón realizaron una invasión a gran escala sobre el territorio de la República China, dando comienzo a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Las atrocidades sufridas por las víctimas rivalizarían las ocurridas en el frente europeo, incluso siendo estos crímenes denominados por algunos autores como el Holocausto Asiático. La invasión a China dio origen a un teatro de operaciones olvidado frecuentemente por los historiadores, aunque no por eso poco importante para la guerra. El frente China-Birmania-India no solo rivalizó en cantidad de soldados al frente oriental, donde combatieron la Unión Soviética y Alemania, sino que derivó en una sorprendente alianza entre Estados Unidos y China. Hoy en día es poco probable que se repita una relación de ese estilo entre estos países. No obstante, durante aquellos días inciertos todo era posible. En el siguiente testimonio puedes escuchar a un veterano estadounidense recordando su lucha en este frente. Overall mileage, the CBI theater was the largest theater of war in World War II because it covered China, Burma, and India, which is a lot of territory. Right now, you can pick up a book about World War II. It might have 100 pages in it. You'd do good to have one page in there about the CBI. A lot of people didn't know we had a war going over there. I've been asked by veterans. They should know better. Said, where'd you serve? I told them. Did they have a war over there? I said, well, if they didn't, they were damn sure shooting at us. Pero antes de hablar de esta alianza, remontémonos primero a la turbulenta relación histórica entre invasor e invadido. A fines del siglo XIX ocurrió la Primera Guerra Sino-Japonesa, donde el Imperio Nipón derrotó a China, que en ese momento se encontraba bajo el poder de la dinastía Qing. Las humillaciones severas infringidas por el vencedor durante esta guerra quedarían en la memoria del pueblo chino por años. China se vio obligada, entre otras cosas, a cederle la isla de Taiwán al Imperio japonés y a reconocer la completa autonomía de Corea, en ese momento bajo su poder. Al final del conflicto bélico, el dominio regional de Asia del Este pasó a manos de Japón. La humillación sufrida por el gigante asiático llevó a un descontento general que tan solo unas décadas después provocó el fin de las dinastías como forma de gobierno. Mientras China sufría rebeliones internas, Japón se alzaba como una potencia gracias a sus políticas de modernización. Aprovechando la debilidad de su vecino, el Imperio Nipón tomó la oportunidad para exigir cada vez más privilegios comerciales que China no tuvo más opción que aceptar. Esto, sumado a la presencia de guarniciones japonesas dentro de su territorio, fomentaba cada vez más las llamas del sentimiento anti-nipón. En la década de 1920, el partido político que estaba cobrando importancia en China era el Kuomintang. Su brazo armado, llamado el Ejército Nacional Revolucionario, buscaba unificar el país bajo su poder. Para ello se arrojaron a la tarea de derrotar a quienes gobernaban la nación desde la caída de la dinastía Qing, también buscando expulsar a los invasores japoneses.
Con este fin, en 1928, el Ejército Nacional Revolucionario se enfrentó a las guarniciones niponas en la provincia de Shandong, estacionadas allí para proteger los intereses comerciales de Japón. Esto provocó que las ya complicadas relaciones entre estos dos países se vieran notoriamente empeoradas. Más tarde ese mismo año, el Kuomintang logró la reunificación de China. Finalmente, en 1931, Japón puso en marcha sus planes para la invasión total de su vecino, comenzando con la importante región de Manchuria. Esto empezó con el incidente de Mukden, donde los nipones dinamitaron las vías del tren de la Compañía de Ferrocarril del Sur de Manchuria, las cuales eran propiedad del Imperio de Japón, en una operación de bandera falsa. Si bien la explosión fue tan pequeña que los trenes podían seguir circulando como si nada hubiera pasado, Japón culpó del incidente a disidentes chinos y usó este supuesto ataque como excusa para invadir la región. Solo 6 meses después, el imperio establecería el estado títere de Manchukuo en esta región. En los años siguientes hubo algunos enfrentamientos armados entre ambos países, pero la debilidad militar de China provocó que siempre resulten los perdedores, cediendo cada vez más territorio o poderío económico y político ante los nipones. El 7 de julio de 1937, Japón lanzó una invasión a gran escala contra la República de China. Si bien este ataque hizo que los nacionalistas y los comunistas se unieran en un solo frente para luchar contra el invasor, para enero de 1938 Japón consiguió hacerse de las ciudades principales, los puertos y las vías del ferrocarril, dejando virtualmente derrotado a su enemigo. Los soldados nipones cometieron terribles atrocidades contra la población civil china, aunque ninguna más brutal que la masacre de Nankín, también conocida como la violación de Nankín. Por 6 semanas, las tropas invasoras asesinaron en masa a al menos 200.000 personas. Entre 30.000 y 40.000 prisioneros de guerra chinos fueron ejecutados, y se estima que entre 20.000 y 80.000 mujeres, incluyendo menores de edad, fueron violadas por los desaforados soldados japoneses. Frecuentemente eran asesinadas luego de su a veces por medio de mutilaciones. Aquí podemos ver el testimonio de una sobreviviente de esta masacre. Si bien las tropas del Kuomintang ya no ofrecían resistencia a la avanzada nipona, hubo una guerrilla rural liderada por el Partido Comunista que enfrentó a los invasores por medio de métodos no convencionales. Una de las figuras más importantes de esta facción era el polémico Mao Zedong, quien se volvería tremendamente famoso en las décadas venideras por ser el fundador de la República Popular China y por sus violentas políticas. Las estrategias guerrilleras obligaron al comando japonés a cambiar de tácticas, pero también los hizo aún más brutales contra la inocente población civil de China. Una serie de sorpresivas derrotas japonesas en 1939 hizo que Chiang Kai-shek, el comandante en jefe de las fuerzas chinas, lanzara su primera gran contraofensiva a principios de 1940. Sin embargo, al estar sus tropas mal equipadas, poco entrenadas y desorganizadas, este ataque no tuvo éxito. Igualmente, Japón tuvo grandes dificultades en administrar los territorios conquistados. Si bien intentó establecer control por medio de varios estados títere, las atrocidades cometidas por los invasores hicieron muy poco populares a estos gobiernos. El resultado final fue un estancamiento en el frente chino que duraría 4 años, aunque los enfrentamientos continuaron durante todo ese tiempo. Aún estando mucho menos entrenadas, las tropas chinas consiguieron repeler algunos ataques nipones,
mostrando el potencial de ser una fuerza poderosa si conseguían mejores condiciones. Veamos ahora un ejemplo de estas encarnizadas defensas chinas en lo que fue la batalla de Changde en 1943. Aquí es cuando los Estados Unidos entraron en escena. Pero primero retrocedamos unos años. Durante la creciente tensión entre Japón y China que culminó con la invasión de este último en 1937, el tío Sam se mantuvo neutral. Si bien la opinión pública simpatizaba con el pueblo chino por las brutalidades que sufría, no veían en el país la existencia de intereses vitales que justificaran entrar en guerra con Japón. Esto empezó a cambiar luego de iniciada la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Durante la masacre de Nankín, el buque USS Panay fue bombardeado por tropas niponas mientras evacuaba a ciudadanos estadounidenses. Así, las relaciones entre ambos países, que ya no eran muy amistosas, se vieron gravemente perjudicadas. A partir de 1940, Estados Unidos, aún sin entrar en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ayudar económicamente a China, al mismo tiempo que empezó a aplicar restricciones a su comercio con Japón. La situación se vio aún más complicada por los tratados políticos firmados por el Imperio japonés, quien primero se alió con Alemania e Italia mediante el Pacto Tripartito de 1940, y luego estableció un pacto de neutralidad con la Unión Soviética en 1941. Además, hizo un acuerdo con la Francia de Vichy para que sus tropas ingresaran con libertad a Indochina. Todo esto indicaba que el Imperio del Sol Naciente pensaba en atacar el sudeste asiático, donde los aliados y Estados Unidos tenían sus colonias. Esta creciente amenaza provocó que el país norteamericano cesara sus negociaciones con los diplomáticos japoneses y estableciera un embargo total de las exportaciones a la isla, dejando a los asiáticos sin su principal proveedor de acero, hierro y petróleo. Esto culminó con el ya conocido ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la declaración de guerra entre Estados Unidos y Japón al día siguiente. Inmediatamente luego de este ataque sorpresa, Japón les arrebató a los aliados muchas de sus posesiones en el sudeste asiático. Una de ellas fue Birmania, la cual era de especial interés porque por esta región los aliados hacían llegar su ayuda a China. La conquista de Birmania por el Imperio Nipón en mayo de 1942 obligó a los aliados a enviar los suministros a través de aviones que ahora debían sobrevolar los Himalayas, emprendiendo una ruta mucho más difícil de realizar. A pesar de estas dificultades, los aliados establecieron el teatro de operaciones de China-Birmania-India, desde donde intentarían controlar al invasor. En este frente se dieron las primeras acciones militares conjuntas entre China y Estados Unidos. Si bien en un principio la potencia americana no brindó tropas, puso a cargo del frente al general Joseph Stilwell, quien tenía bajo su mando divisiones chinas y británicas. La estrategia que Estados Unidos manejaba era la de suministrar equipo y comandantes a China para mantenerlo en la guerra. De esta manera, cientos de miles de tropas japonesas se verían obligadas a batallar en este frente y dejarían el camino despejado en otros teatros de operaciones como el del Pacífico. Las operaciones en este frente no comenzaron de la mejor manera. A pesar de los suministros enviados por los aliados, las tropas chinas estaban menos entrenadas que los soldados japoneses. Además, la lealtad de muchas de las divisiones hacia el líder del Partido Nacionalista era dudosa, siendo más fieles a sus propios comandantes. Para terminar de empeorar la situación, y pese a las quejas de Stilwell, el comandante en jefe Chiang Kai-shek decidió mandar a muchas de sus mejores divisiones a bloquear a las fuerzas del Partido Comunista Chino, en lugar de utilizarlas contra los invasores. Esto se debía a que la tregua entre estas dos fuerzas políticas, que entró en vigencia con la invasión de Japón, parecía a punto de quebrarse.
Por todos estos factores, las tropas comandadas por Stilwell no pudieron hacerle frente a los japoneses y se vieron obligadas a retirarse a la India, muy a pesar del norteamericano que ya comenzaba a mostrar su descontento con el líder asiático. Allí el general estadounidense planeaba entrenar a los soldados chinos para la reconquista de Birmania y posteriormente la de China. Veamos ahora un pequeño video que muestra a las tropas chinas luchando en Birmania. One of the great days of this world war will be the day on which we in America can give all our attention to helping China against the Eastern gangsters. China was so pitifully unprepared for war, but like us, she made the best of it and she deserves the victory. And with every month that passes, China grows stronger. It seems that the nations who fight best in war are those most in love with peace. Las tensiones entre Stilwell y Chiang no terminaron allí, lo que quizás fue un preludio de la relación futura entre ambos países. El militar norteamericano quería contraatacar rápidamente y así establecer la línea de suministros hacia China, mientras que el líder asiático prefería que sus tropas estén mejor equipadas y entrenadas antes de pasar a la ofensiva. Además, Chiang sentía que Stilwell buscaba hacerse del control total de sus soldados, a los que el líder chino cuidaba celosamente. Su plan era esperar a que Japón se viera abrumado por las fuerzas aliadas y se retirara. Solo así las tropas chinas dejarían de perder decenas de millones de soldados, como venía sucediendo hasta ese momento. Todo esto influyó para que los Estados Unidos perdieran confianza en la capacidad de China para luchar en el continente asiático, por lo que priorizaron sus esfuerzos en las áreas del Océano Pacífico, buscando recuperar los territorios tomados por los japoneses, isla por isla. Finalmente, a inicios de 1944, se dio una contraofensiva con el objetivo de retomar el control de Birmania. 2 divisiones chinas y una brigada estadounidense se adentraron en las junglas tropicales del sudeste asiático, enfrentando a las atrincheradas tropas japonesas. El objetivo de esta unidad, denominada la Fuerza X, era la construcción de la ruta del Edo, que permitiría nuevamente el envío de equipamiento hacia China por tierra. Con el apoyo de refuerzos aliados británicos y de sus colonias, lograron adentrarse hasta el norte del país, llegando al borde sur de China y expulsando a los nipones de esos territorios. Viendo cómo su posición en el Pacífico empeoraba rápidamente, Japón lanzó la Operación Ichigo, la que sería la mayor ofensiva en toda la Segunda Guerra Mundial, movilizando a más de 500.000 de soldados. Este ataque buscó apoderarse de las bases aéreas estadounidenses establecidas en China y así prevenir que los aliados pudieran bombardear la isla de Japón. La operación fue un éxito, ya que se rompió el estancamiento del frente chino y los nipones conquistaron muchas ciudades importantes y las bases aéreas aliadas. El fracaso de la defensa china provocó una acalorada discusión entre los comandantes Joseph Stilwell y Chiang Kai-shek, que terminó de romper su frágil relación, con este último culpándolo de haber movido demasiadas tropas chinas hacia el frente birmano. Finalmente, el norteamericano fue reemplazado. A finales de 1944, tropas chinas con el apoyo logístico de los aliados atacaron de varios frentes simultáneamente y lograron expulsar al ya debilitado ejército japonés del norte de Birmania. Así volvieron a establecer la principal ruta de abastecimiento hacia China. En la primavera de 1945, las provincias de Hunan y Guangxi fueron arrebatadas de las manos de los invasores. Aquí podemos ver la reconquista de la ciudad de Changde, mencionada anteriormente. The Chinese general in command of the forces which retook the city has reason to be pleased. He is able to present impressive quantities of captured Japanese equipment for inspection by Allied military observers. Había planes aliados para seguir reconquistando ciudades chinas, pero las bombas atómicas arrojadas sobre suelo nipón en agosto de 1945 y la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética aceleraron la rendición de Japón. Esto llevó a la liberación de todos los territorios chinos conquistados desde su invasión. La población china tenía la esperanza de que sus penurias se terminaran con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero se vieron gravemente decepcionados.
El país estaba debilitado económicamente, con muchas de sus zonas rurales destruidas por la guerra. Además, la pobre respuesta a la Operación Ichigo por parte del Partido Nacionalista de Chiang le había quitado legitimidad, tanto política como militar. En cambio, las fuerzas comunistas de Mao vieron incrementada su popularidad, contando con más de 1 millón de miembros para 1945. Además, eran consideradas como un poder militar a temer. Estos eran indicios de la guerra civil que comenzaría al año siguiente. Las relaciones de Estados Unidos y China, nunca abiertamente amistosas durante la Segunda Guerra Mundial, empeoraron durante la Guerra Civil. Cuando se dieron cuenta que el Partido Nacionalista no podía derrotar a los comunistas, decidieron esperar al fin de la guerra antes de reconocer al nuevo gobierno. El general Marshall, enviado a China como mediador de la guerra civil, declaró en el Congreso que cualquier esfuerzo a gran escala por parte de los Estados Unidos para oponerse a los comunistas implicaría el compromiso de fuerzas y recursos considerables durante un tiempo indefinido. Así fue como la guerra civil culminó en 1949 con la victoria comunista de China y el exilio del Partido Nacionalista a la isla de Taiwán. Los norteamericanos se negaron a reconocer a la llamada República Popular China de Mao y solo mantuvieron relaciones diplomáticas con la República de China establecida en Taiwán. Desde ese entonces, los tratos entre ambos países solo se volvieron más fríos, dejando muy lejos el pasado donde supieron luchar juntos contra un enemigo en común. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que las relaciones entre China y los Estados Unidos podrían haber sido diferentes si los aliados adoptaban otra estrategia? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.